¿Qué tal, amigos del equipazo? Bienvenidos todos, bienvenidas a esta charla con el equipazo. ¿Qué tan buenos son ustedes congelando cosas? ¿Han aprendido algo en los últimos tiempos? Porque se han visto en la necesidad por la pandemia. Yo debo aceptar que soy una de las que diría sí. Mi querido Carlos Castellanos, ¿y tú? Aceptar que soy de los que dice todo lo dejo afuera siempre. Y afortunadamente tengo un estómago, yo creo que de hierro, o no las dejo tanto tiempo tampoco a la intemperie, quizás eso es lo que ayuda. Pero, ¿de qué estamos hablando? Pues hablamos de que en esta situación por el confinamiento, debido a la pandemia de COVID-19, pues nos hemos quedado en casa y a veces cuando salimos a comprar alimentos, compramos en demasía. Pero ¿cómo le hacemos para conservarlos? La respuesta, por supuesto, para hablar de las respuestas, de las posibilidades, porque hay múltiples, las tiene el chef y docente de Aprende Institute, certificado en procesos de seguridad e higiene alimentaria, Alejandro García. Chef, bienvenido, mil gracias por aceptar platicar con nosotros en esta charla con el equipazo. Hola, pues muchas gracias por esa presentación tan linda, tan amable. Efectivamente, pues soy el chef Alejandro García. Hoy les voy a compartir pues muchísima información que tenemos muy interesante y como decía Blanca y como decía Carlos, pues sabemos gente de todo tipo, ¿no? Desde aquellos que han aprendido en esta pandemia, digamos, adaptándonos, investigando y de repente justamente mejorando nuestros procesos de seguridad e higiene en la cocina, pero hay gente de repente como Carlos que dice, pues yo confieso y admito que yo dejo todo afuera. Entonces, justo para esas personas como Carlos y como Blanca también, que les interesa esto de saber cómo tratar los alimentos en nuestras cocinas, hoy estoy aquí para brindarles información muy valiosa. Tiene el chef, déjenme decirles, amigos del equipazo, secretos de la cocina de los grandes restaurantes que nos va a dar aquí entre nos. Yo, por ejemplo, chef, en este proceso, más que congelar alimentos que compro, llega un momento en el que nos pusimos a cocinar en casa mucho y yo decía, yo no quiero estar cocinando todos los días. Entonces cocinaba un día una cosa y congelaba en porciones pequeñas, decía pues lo que necesito para un día, y si un día se me antoja mole, y si un día se me antoja esto, y si un día se me antojan calabacitas, y en fin, pero ya todo cocinado lo congelaba. Y un día una amiga me dijo, ni se te ocurra, porque estaba haciendo tortitas de papa, ni se te ocurra congelar las tortas de papa. A ver, chef, la pregunta es, ¿qué sí y qué no? Que ¿Cómo sí sí, que y no. cómo no? Muy interesante pregunta. Fíjate que me encanta porque aquí vamos a aprender muchísimo. Y esto que me acabas de decir, pues es algo muy interesante. Fíjate, hay cosas que sí podemos y que no podemos. En realidad todo podemos, ¿no? Podemos congelar, si queremos, hasta, no sé, los huevos, la leche, el queso, pero ¿qué va a pasar, no? Con esos productos. O sea, todo lo podemos congelar, pero ¿cuál va a ser el resultado final? Mira. Hablando de ingredientes, algo muy importante es entender justamente su naturaleza. Por ejemplo, si hablamos de lácteos o productos lácteos, justamente estamos hablando de emulsiones. La leche en sí es una emulsión. ¿Qué quiere decir que es una emulsión, no? Para aquellos que de repente no utilizan mucho lenguaje técnico, pues es realmente una sustancia en donde tenemos integrada tanto grasa, agua, proteína, ¿no? Son como los tres grandes ingredientes de la leche. Cuando nosotros congelamos, por ejemplo, la leche o algún yogurt, algún producto lácteo, ¿qué pasa con esta emulsión? Pues se separa. Hagan de cuenta que microscópicamente al congelarse se forman cristales. Estos cristales van a tener como un rompimiento celular, van a hacer que esa emulsión precisamente se rompa, ¿no? Estructuralmente a esa sustancia lo que hicimos fue descomponerla y cuando nosotros descongelemos, por ejemplo, la leche, va a pasar algo muy interesante que es que se va a separar toda el agua de la grasa de la leche y va a ser una cosa espantosa. Bueno, hablando de las tortitas de papa, pues tu pregunta es muy interesante porque precisamente ahí vamos a tener un ingrediente, la papa es un ingrediente, digámoslo, muy delicado, muy caprichoso, ¿no? Como en la cocina hay ingredientes bien nobles, hay otros que son bien caprichosos. Y justamente la papa, digamos que cuando uno la congela y la descongela, estos cristales van a romper toda la estructura, ¿no? De la papa, de estos almidones que conforman la papa, y cuando descongelemos la papa, ya sea cruda o cocida, lo que vamos a tener es un desastre. Prácticamente se te van a hacer puré blanca, puré, ¿no? Si tenías tortitas bien bonitas, al descongelarlas vas a tener puré de papa, ¿no? Eso es lo que pasa muchísimo con los alimentos, ¿no? Hay que saber qué sí y qué no. ¿Qué sí podemos congelar?
pues la carne, podemos congelar el pollo, podemos congelar la res, podemos congelar los vegetales, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que entendamos la naturaleza de los ingredientes que vamos a congelar. ¿Tiene que ver, chef, el asunto de congelar alimentos ya preparados o crudos? ¿Cuál es la conveniencia de congelar alimentos crudos, por ejemplo? Se me ocurre Sí. preguntar. Muy interesante también, fíjate que están muy de moda justamente los congelados. No sé si muchos de nosotros hemos ido al súper y vemos que esta área de congelados cada vez es más vasta y cada vez hay más productos, tanto en crudo como preparados. Mira, una de las ventajas yo te diría que el congelar alimentos crudos tiene una gran ventaja, que es conservar las propiedades nutrimentales. De hecho, cuando tú compras, por ejemplo, alguna lata de zanahorias o de guisantes o chícharos, ¿no? Que vienen en conserva, pues sabemos que vienen flotando, ¿no? Ahí en un líquido. Muchos de los nutrientes, vitaminas, minerales se van a perder cuando nosotros drenamos, ¿no? Estos productos. Se van al caño, literalmente cientos de vitaminas, cientos de minerales se van al caño cuando nosotros drenamos estos alimentos enlatados. Sin embargo, cuando nosotros compramos alimentos pues congelados crudos, básicamente lo que se hizo con estos alimentos es frescos, se cortaron, ¿no? De repente con máquinas ya industrializadas se cortan y prácticamente pasan por una congelación ultra rápida que lo que va a asegurar es que no haya, digamos, formación de cristales tan grandes que produzcan, digamos, un deterioro de la estructura, ¿no? Molecular de la zanahoria, de lo que vayamos a congelar. Por lo tanto, esa zanahoria va a estar bien crocante, va a estar bien fresca cuando nosotros la descongelemos, pero además nos aseguramos de que no se vayan al caño las vitaminas y los minerales y que se vayan, pues ahora sí que a nutrir nuestro cuerpo. Esa es una de las ventajas de los alimentos crudos, congelados. Ahora, hablando de congelar pues recetas, ¿no? Digámoslo así, ya productos preparados, también es una muy, muy buena opción. Sin embargo, pues obviamente nunca vamos, digo, yo como chef te puedo decir que nunca va a ser lo mismo tener un alimento que acabamos de cocinar y que directo de la sartén, de la olla, se va a tu plato y tú te lo comes así humeante, súper rico. Nunca se va a comparar eso con que de repente justo compremos comida congelada y de repente pues la calentemos en un microondas, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí estamos hablando más de que, digamos, organolépticamente es mejor lo recién hecho, ¿no? Lo recién preparado. Pero hablando, digamos, de físicamente qué pasa en los alimentos, podríamos estar hablando de que en ambas opciones, tanto cocinar ingredientes crudos como ingredientes ya cocinados, vamos a tener, digamos, una buena resultado, ¿no? Hablando de propiedades nutrimentales. Pero me imagino que también depende mucho de la forma de congelarlo, el tipo de congelador que tengamos, porque hay ciertos alimentos como estos, los productos congelados que compramos, cuando se someten al proceso de congelamiento, me imagino que son como muy rápidos, industriales y a la temperatura baja para detener toda descomposición muy rápido. Eso es algo que no podemos hacer en casa, una. Y la otra, pregunto, por ejemplo, no se me antoja, mi intuición me dice que una calabacita cruda no se puede congelar a menos que esté muy verde. Y entonces la descongelaría para dejarla madurar, si acaso, pero no se me antoja congelar ni una calabacita, ni unas espinacas, por ejemplo. Eso ni de chiste lo metería. En lo que si es mera intuición, en lo que se refiere a los alimentos procesados, personalmente no me gustan los alimentos procesados comprados de esta zona de congelados, pero difiero un poquito en el sentido de que si yo preparo un bacalao, por ejemplo, en Navidad, sí tengo la costumbre de apartar un poquito y congelarlo. Me puede durar hasta 6 meses, porque normalmente yo lo descongelo en Semana Santa. Y me sabe, si lo congelo de manera natural, lo bajo del congelador al refrigerador y luego lo saco y lo pongo en olla, no en microondas, nunca en microondas, nunca lo descongelo en microondas, me va a saber como recién hecho. ¿Estoy equivocada?
Soy medio idiática, quizás. No, hombre, Blanca, pues fíjate que Es tú una debiste chef de ya. haber sido la experta aquí. Es más, yo te voy a hacer las preguntas a ti porque muchos de los puntos que tú nos dijiste son totalmente correctos. Mira, los estuve apuntando para que no se me fueran las ideas. Sí, mira, hablando de aparatos, tú nos decías, hay aparatos tal vez industrializados que te congelan súper rápido. Mira, en los restaurantes se me olvidó decirles, no quiero hacer aquí, ser muy presuntuoso, pero justamente yo trabajé en un restaurante de estos que le llaman 3 estrellas Michelin en Europa, y en estos restaurantes, digamos que tienen aparatos justamente súper potentes, de última tecnología, y hay uno que se llama abatidor de temperatura. En los restaurantes tienen este abatidor de temperatura que nosotros, justo, ¿no? Imagínate que estás haciendo tu bacalao súper rico, pero de aquí a que se enfría, ¿no? Entonces, en estos restaurantes tienen este aparato tan potente que se llama abatidor de temperatura, que lo que hace es que tú puedes meter algo casi que hirviendo, saliendo de la olla, lo pones ahí y te lo enfría. De verdad, en 5 minutos ya está casi que congelado. Ya nada más para que ya lo lleves a tu cámara de congelación. Entonces, sí, hay aparatos como de este tipo u otros que a través de nitrógeno, ¿no? Congelan los alimentos. Y ¿qué nos va a propiciar un congelamiento rápido? Como con este tipo de aparatos. Justamente, no sé si ustedes alguna vez han probado de estas paletas que vendían fuera de los colegios, ¿no? Que de repente las mordías, las estabas lamiendo y había cristales tan grandes que hasta que dices, ay, como que me cortó la paleta de hielo. Pues justamente esos cristales son los que se forman cuando la congelación es muy lenta, ¿no? Y esos cristales van a propiciar precisamente una ruptura molecular de la materia, sea un jitomate, sea lo que sea. Entonces, cuando nosotros congelamos, ¡pum!, con nitrógeno al instante o con estos abatidores tan rápido, esos cristales no se forman. Entonces, digamos que va a haber una conservación mayor de la materia. Hablando entonces de otro tema que tú decías, de alimentos procesados, en realidad, cuando nosotros hablamos de vegetales congelados del supermercado, en realidad no tienen un proceso de tal cual tan industrializado, ¿no? Porque ya ves que las latas sí tienen de repente muchos conservadores. Sin embargo, aquí literalmente es la zanahoria picada, sin más ni más, congelada. O sea, es zanahoria fresca. Por eso yo sí recomiendo bastante el uso de congelados. Pasando a otro tema, donde te decía que tú eres aquí la experta, es que nos decías, yo intuitivamente nunca congelaría ni calabaza ni espinaca. Pues le diste en el clavo. Mejor que yo no pudiste haberlo ejemplificado. La calabaza es una verdurita muy tierna, ¿no? De hecho, no sé, muchos de nosotros, tal vez Carlos o Blanca, escuchábamos a la abuelita que de repente nos decía, la manzana pónsela hasta el final, cuando hagas ponche de Navidad, porque se deshace. Pues justamente hay vegetales, hay verduras, hay frutas que digamos que son más delicadas, ¿no?, que otras. No es lo mismo una zanahoria que se la puedes aventar a Carlos y le va a dar ahí un golpazo en la cabeza, ¿no? Exacto, que es dura, que es fibrosa. Y hay otras, pues, frutas muy, muy blanditas, muy, muy delicadas. Precisamente la calabaza, al ser tan almidonosa, ¿no?, tan delicada, precisamente, si nosotros la congelamos, va a pasar este proceso de cristalización y cuando la descongelemos, vamos a tener un puré de calabaza, así tal cual. Lo mismo pasa con las hojas. Lo mismo pasa con las hojas, lechugas, espinacas, acelgas, todos los quelites, ¿no? No podemos congelarlos. O sí, pero si cuando los descongeles, pues yo te recomendaría que los muelas y los hagas crema de espinaca, porque si lo quieres hacer una ensalada ya no vamos a tener nada de hojas así bonitas, ¿no? Y el otro tema que tú tocabas, pues es este tema de los procesados que ya te dije, ¿no? Al final del día, los alimentos congelados sí hay que fiarnos un poquito más de ellos, porque es zanahoria picada o es chícharo congelado tal cual, ¿no? Sin un aditivo, sin conservadores, sin nada. Entonces, bueno, ahí está. Perfecto. Chef Alejandro García, en casa, en donde no tenemos este tipo de aparatos que nos permitan enfriar de inmediato la comida, en casa donde tenemos pues una estufa, un horno de microondas y nuestro refrigerador, es conveniente que en estos momentos nos dediquemos el fin de semana a cocinar la comida de toda la semana quizás y que la congelemos. ¿Eso es conveniente? La pregunta aquí, se termina de cocinar, de inmediato la metemos al refrigerador o de inmediato la metemos al congelador, dejamos que se evapore un poquito, que no esté tan caliente. ¿Cuál es el procedimiento, chef?
muy, muy interesante y va muy ligado con esta pregunta que yo creo que se me fue de Blanca, que decía del bacalao, ¿no? Que ya es uno delicioso en Navidad y que luego en Semana Santa se ahorra el trabajo y ya tiene su bacalao listo. Y ella por eso decía que ella es nuestra experta, ¿no? El día de hoy, porque nos decía, y a mí me sabe exactamente igual, me parece que sigo el proceso adecuado y justamente lo que ella hace es lo que debemos hacer en casa. Ahorita toco el tema del descongelamiento, que es pasar de congelador a refrigerador siempre. Hay muchas maneras de descongelar. Hay quien dice, no, yo lo pongo al sol. No, yo lo pongo en el microondas. No, yo lo pongo en el chorro del agua. Pues no, todas esas maneras, digamos que no son las adecuadas. Hay unas que sí son más peligrosas en el sentido de que nos estamos jugando precisamente la cuestión de la salud, como ponerla... ¿No? No me Sí, parece que... exactamente, pero literalmente de esa manera es como nosotros hoy tenemos la cecina, ¿no? Así tal cual, secándola al sol. Bueno, La pero famosa con cecina. mucha sal. Exactamente, bueno, ahí ya te digo que tú eres la experta aquí, Blanca, pero bueno, sí, mira, la verdad es que hay muchos métodos, hay unos más seguros que otros, hay unos más eficientes que otros. Por ejemplo, el de microondas, descongelar por microondas, es seguro en el sentido de que no vamos a propiciar que el alimento esté ahí 2, 3 horas a temperatura ambiente y que haya crecimiento bacteriano. Es seguro, pero al final del día, pues creo que cualquiera de nosotros en alguna carrera hemos descongelado bisteces o pollo en microondas y termina entre cocido y chicloso y feo. Entonces es seguro, pero la verdad es que te deja un ingrediente feo, ¿no? Ahí, el método, el método que debemos usar siempre para descongelar es el que nos decía Blanca con su bacalao. Es decir, de congelación, pasarlo a descongelación. Más o menos hay una regla que es que por cada kilo de ingrediente, carne, guisado, lo que sea, nos vamos a tardar 24 horas, ¿no? Entonces quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, un pavo, ¿no? De estos que les dan a los, en las empresas, ¿no? El de fin de año y que te lo dan congelado, pues de repente si el pavo es de 3 kilos, pues tiene que estar por lo menos 3 días, ¿no? Más o menos. De congelación, pasarlo a refrigeración. Y ahora paso a la siguiente pregunta que nos hacía Carlos, muy, muy acertada, que es, pues, ¿cómo debemos de congelar, ¿no? Si en nuestra casa no tenemos estos aparatos tan potentes, ¿no? Que de los que les hablaba en los restaurantes. Bueno, pues hay una regla bastante sencilla, que es que suponiendo, terminamos de hacer nuestro bacalao, nuestro arroz, nuestros bistecs a la mexicana, nuestras albóndigas, lo que quieran, y esto está caliente. Cuando nosotros hablamos de métodos de cocción, generalmente superamos siempre los 80 grados centígrados, ¿no? Y podemos llegar a 100 grados centígrados, que es cuando está hirviendo, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer precisamente ahí es descongelar en un periodo de, enfriar en un periodo de 6 horas. ¿Cómo vamos a enfriar en este periodo de 6 horas? Es muy, muy, muy sencillo. Básicamente, en 2 horas tenemos que bajar la temperatura de estos 100 grados, 80 grados, a una temperatura más o menos de 30 grados centígrados, 24 para ser exactos, ¿no? En menos de 2 horas. Y de 24 a menos 5 grados ya es temperatura de refrigeración, tenemos que enfriar en por lo menos 4 horas. Entonces, las 2 horas de 100, 80 a menos 24 y de menos 24 a menos 5 grados, perdón, de 24 a 5 grados en menos de 4 horas. Entonces, esto nos suma un periodo de 6 horas y una vez que ya está en periodo en temperatura de refrigeración, ya realmente no hay tanto problema. Las bacterias siempre van a crecer. Yo hago una comparación siempre con nuestros alumnos en Aprende Institute, que son como nosotros. De hecho, cuando están muy a gusto y se reproducen muy, muy fácilmente, es a 28, 30 grados. Yo lo comparo cuando estamos en la playa, ¿no? Ese calor tan rico. Estamos muy a gusto y las bacterias igual, 28, 30 grados están súper a gusto y ¡pum! Se empiezan a reproducir. Abajo de 24 grados centígrados, 20, 10 grados centígrados, ya estamos como nosotros, frío, ¿no? Nos da frío y ya no queremos ni movernos. Entonces, lo mismo pasa con las bacterias. Temperaturas ya de 10 grados centígrados están así como aletargadas. Y arriba de 60 grados que nos pasa, pues ya empezamos a morirnos, ¿no? Entonces, justamente hay una temperatura de riesgo que es de 5 grados a 60 grados. Ahí las bacterias sobreviven. Arriba de 60 grados comienzan a morir. Abajo de 5 grados, que es la temperatura de los refris que tenemos en nuestras casas, Blanca y Carlos, ahí no las matamos,
pero están, digamos, en pausa. Les ponemos pausa. Entonces ya no se pueden reproducir. Por eso los alimentos no se echan a perder en refrigeración y, por supuesto, en congelación todavía más. Entonces, dicho en otras palabras, sería de estufa, dejarlo 2 horas. Después, saliendo de la estufa, no sé, se le cambia de la olla para que baje más rápido la temperatura, supongo. Lo dejas un par de horas. Después de ese par de horas ya lo puedes meter en refrigeración, no congelación. Lo dejas las otras 4 y ya después de esas 4 sellas y subes a congelador o bajas. ¿Sí? Exacto, depende del modelito, ¿no? Que tengamos, subimos o bajamos, pero tú lo dijiste muy, muy bien. No podemos meter, ese es un error muy común. Carlos, tú que estás aprendiendo, de la estufa jamás a refrigeración, jamás. Porque ¿Por qué, chef? Exacto, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque uno, pues nadie quiere un carro y de repente meterle ahí cosas, ¿no? Es como un carro nuevo y de repente meter a nuestro perro ahí todo lodoso, ¿no? Eso es lo mismo. Primero porque queremos cuidar nuestro equipo, no queremos dañarlo, ¿no? Es decir, queremos cuidar nuestra refrigeración. Eso se va a poner el refrigerador. Exactamente, ¿no? Pero la razón más importante es que en nuestro refrigerador hay otros alimentos, ¿no? No solamente lo que acabamos de cocinar, ¿no? Tenemos ahí el jamón, el queso, las verduras o lo que sea, ¿no? La razón más importante es que literalmente, si piensen ustedes que tenemos un guisado a 80 grados centígrados, 90 grados centígrados, ¿no? Y aparte la olla está calientísima. Y nosotros metemos esto a la cabina de refrigeración, pues lo que va a pasar es que vamos a descender toda la temperatura de la cabina y va a pasar de estar, como les decía, todos nuestros refrigeradores en casa están a 5 grados centígrados o menos. 5, 4, 3, 2, 1. Pues vamos a pasar de esos 5 grados a 20, 30, 40 o hasta 50, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que de esa temperatura a nuestro refrigerador, volverla a llevar a término de 5 grados centígrados o menos le va a tardar 5, 6, 7, 8 horas. Y ahí ya estaríamos hablando de esta regla que les acabo de comentar hace un par de minutos, que es que de 5 a 60 grados hay un rango de temperatura donde las bacterias están muy cómodas. Entonces pasamos de convertir nuestro refrigerador en un agente o un aparato que nos ayude, digamos, a interrumpir la reproducción bacteriana a convertirlo en una caja de Petri, literal, ¿no? Con humedad, con la temperatura ideal, con todos los elementos para que en nuestro jamón, en nuestro queso que tenemos ahí, empiece a crecer las bacterias, ¿no? Vaya, muy interesante. A ver, si las tortas de papa, esta es una pregunta muy ociosa, la verdad, lo confieso. Pero si no puedo congelar las tortas de papa, y ya sé por qué, porque se hacen como harinosas, como feas, se rompe todo. ¿Por qué si puedo encontrar papas para freír a la francesa congeladas? ¿Cómo le hacen? Pues ahí, fíjate, está muy curioso y muy buena tu pregunta, pero en realidad ahí ya entra, digamos, la cuestión que no nos gusta a nadie, que son los aditivos, los famosos aditivos. Cremor tártaro, que la fécula de maíz, que la no sé qué. O sea, te podría nombrar, yo creo que 100 aditivos y me quedo corto, ¿no? Que colorantes, estabilizantes, geles, gomas, el agar-agar, todas estas cuestiones que de repente no sé si volteamos a ver la etiqueta y dices, bueno, ¿y si es papa? ¿Por qué me dice aquí que tiene agar-agar y que tiene esto y que tiene el otro? Pues justamente le echan una bomba de aditivos a estos alimentos, féculas de maíz, ¿no? Por ejemplo, la fécula de maíz tiene la capacidad de aglutinar, por eso los atoles los hacen de fécula de maíz, porque no solo es papa, ¿no? Le echan ahí un montón de cosas que hace que precisamente al momento de congelar y descongelar, pues no pierda su forma, ¿no? Pero ahí sí ya estamos hablando de muchas otras cosas que no nos gusta tener en los alimentos, ¿no? Esa es la respuesta básica. Y en cambio en tus tortitas de papa blanca, pues es papa y ya, ¿no? Y a lo mejor tu huevito, o si hay gente que les echa que pan molido, lo que sea, pero pues son productos naturales, ¿no? Sí. Importante. García, el asunto de los caldos. La gente prepara caldos, aquí nos gusta mucho comer caldos, por ejemplo, ¿cómo se congelan? ¿Cómo disponer de los caldos? Se me ocurre un mole de olla por un lado, se me ocurre un caldo de pollo por el otro, quizás. Regularmente, pues tienen grasa. ¿Cómo se le hace para preservar los caldos de manera particular? Y de entrada, ¿no voy a meter toda la olla o sí meto toda la olla?
Muy buena, muy buena. Aquí ya, digamos, son dos temas bien interesantes. Una es, yo diría, congelación de líquidos, ¿no? Y más líquidos, digamos, con grasa. Y otro tema aquí es en qué porciones, ¿no? Toda la olla, 1 litro, medio litro, ¿qué es lo ideal? Y aquí nos estamos, digamos, metiendo en un tema bien interesante de la congelación. Primero, me gustaría hablar de las porciones, porque esto es más general. Yo les recomiendo que sea lo que sea que vayamos a congelar, caldo, carne, incluso podemos congelar pan, no sé si sabían, pasta, todo podemos congelar. Les recomiendo que lo hagan en porciones pequeñas. ¿Por qué? Porque miren, a mí, digamos, cuando todavía vivía, ¿no? Ahí con mis padres y de repente que empezaba a estudiar esto de la gastronomía, yo ahí muy jovencito, me acuerdo que mi mamá era muy de estas señoras de comprar los 3 kilos de carne, ¿no? Y congelarlos, pero los congelaba todos juntos, ¿no? Y de repente cuando quería justamente guisar nada más 1 kilito, pues tenía que descongelar los 3 kilos y luego qué haces con los otros 2 que ya no, ¿no? Siempre tratemos de congelar en porciones pequeñas porque no sabemos cuánto vayamos a utilizar. Tal vez un día nos lleguen invitados y decidamos descongelar en vez de 1 kilo, pues los 2 kilos, pero ya tenemos esa opción de hacerlo así. Igual la pasta, por ejemplo, podríamos nosotros cocinar pasta y de repente nos sobró lo que sea, pues si fue mucho, de repente hacer bolsas, incluso bolsitas, y ya podríamos ir agarrando las bolsitas y es más fácil incluso así con bolsas, ir digamos metiendo directamente ahí sí al microondas, ¿no? Porque es un producto que literalmente ya está listo, ¿no? Cocinado. Entonces siempre congelar en porciones pequeñas. Y la otra pregunta muy interesante es acerca de los caldos o líquidos, pues precisamente una recomendación es que justamente con estos guisados que de repente sí, de la cocina mexicana, tú hablabas de moles, ¿no? El mole pues tiene mucha grasa. La grasa es de esos ingredientes que son, que nos encanta a todos, ¿no? Pero que al final del día en la congelación o en refrigeración absorben todo lo que tienen a su paso, ¿no? O sea, literalmente no sé si les ha pasado que dejan una mantequilla medio abierta y después la quieren usar para unos hot cakes o para alguna cuestión de repostería y huele como entre cebolla y todo lo que teníamos en el refrigerador. Las grasas tienen la capacidad de absorber muchísimo los olores, los aromas del entorno. Primer recomendación, si vamos a congelar cualquier elemento graso como un mole, que tiene mucha grasa, sí asegurémonos de que esté bien sellado, bien tapado, porque si no el mole después nos va a oler, pero hasta lo que no, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera recomendación. Y en cuanto a los caldos, algo muy curioso pasa. Si tienen mucha grasa, pues siempre se va a hacer como una especie de superficie. En la superficie se va a separar la grasa. Es muy importante que nosotros, si tapemos estos caldos muy bien para que esta grasa que se va a ir hacia la superficie no absorba todos los olores. Y de repente también hay gente que utiliza este mismo proceso, este efecto de la congelación para, digamos, cuando va a regenerar o a recalentar esos caldos, ya le quita esa grasita y ya nada más se asegura de tener un caldo, pues ahora sí que magro, ¿no? Sin presencia de grasa. Entonces esas serían las recomendaciones, sobre todo con los caldos. Y básicamente otro tip que les quiero dar es que recuerden que los líquidos, sobre todo los líquidos, cuando digamos pasan la temperatura de congelación, que el agua pues justo se empieza a congelar a los 0 grados para abajo, se expande, ¿no? El agua siempre se expande en congelación. Entonces me ha pasado mucho que de repente usan el topper o el recipiente justo de litro y le echan, pero así rebosando y luego lo tapan. Y después van a verlo y ya se botó todo, ¿no? Entonces, siempre dejar como unos 2, 3 centímetros de espacio libre para que no nos pase eso de que al momento de que se expande el líquido, pues nos bote la tapa. Chef, ya tenemos que terminar. Nada más quiero que nos digas la regla. Dos cosas. La pasta se puede congelar y el arroz, por ejemplo, yo tengo la impresión de que no. Esa es una. Y la otra, la regla de oro. Una cosa una vez descongelada no se puede volver a congelar. Es regla de oro, ¿no? Ay, Blanca, pues es que, mira, tú eres una experta, pero pero te voy a responder. El arroz y la pasta. El arroz es de esos ingredientes como la calabacita, es de esos ingredientes como la espinaca, que sí, justamente si los congelamos y luego los descongelamos, vamos a tener ahí un puré de arroz, ¿no? Así yo digo siempre, un puré de esto, un puré del otro, un puré de arroz. La pasta sí se puede congelar, sí es
recordemos los ingredientes básicos, ¿no? De la pasta es sémola o harina de trigo, más huevo, más agua. Tal cual, pero el huevo justamente le da esa, digamos, estructura que va a hacer que aunque sea almidonoso, que aunque sea una cuestión de harina, el huevo siempre va a ser esta cuestión entre la materia, ¿no? Entonces, al final del día, sí, yo les invito incluso a que lo hagan. Yo lo que hago particularmente es que, digamos, cuezo la pasta, ¿no? El fusilli o los tallarines o lo que quiera, lo escurro muy bien. Y después ya o sea, hago una buena porción, lo pongo en bolsitas de plástico porque para mí es mucho más útil, ocupan menos espacio. Y pues si un día quiero hacerme la pasta Alfredo, o me la quiero hacer al pomodoro o al pesto o lo que sea, pues ya nada más saco esa bolsita en el sartén, se descongela. Ahí sí podríamos hacer la regla, ¿no? De congelación a refrigeración, pero la verdad es que la pasta se descongela tan rápido que directamente en el sartén y ya vemos que ya está descongelada y empiezo a saltear y ya le agrego la salsa que yo quiera. Entonces la pasta sí, inténtenlo, super tip. Y en cuanto a la otra pregunta de nunca congelar lo que ya habíamos descongelado, sí, regla de oro en la cocina. ¿Por qué? Merma. Para quien no sepa pues, qué es merma, pérdida, ¿no? Por ejemplo, un buen corte, un T-bone, un ribeye, todos estos cortes tan jugosos, de repente pasaron por un proceso de congelamiento, ¿no? En el súper, nosotros los traemos hacia casa y debemos de no romper esa cadena de frío. Luego al refrigerador. Pero les invito justo a que hagan un experimento, ¿no? De repente, justo con un corte de estos tipos, pues ustedes podrían romper esa cadena de frío, van a ver que se descongela y le va a soltar como agüita, ¿no? Agüita. A eso nosotros les llamamos exudado, ¿no? En la gastronomía. La carne exuda, después del congelamiento, pierde estos jugos de la carne y después lo volvemos a congelar. Y otra vez, digamos, se forman los cristales y demás. Cuando lo descongelamos, otra vez se desjuga, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como desjugar. Ahí estamos perdiendo dinero, porque ese corte que a lo mejor no son nada baratos, pues ya no va a valer la pena, porque cuando lo cocinemos ya va a estar seco, ya no va a tener jugos, ya no va a tener nada. Y al final del día es pérdida de dinero, pérdida de sabor, pérdida de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, regla de oro. Pero más allá de las cuestiones organolépticas que podríamos perder en un alimento, también está la cuestión de la salud. Cuando nosotros rompemos la cadena de frío y descongelamos, es muy, muy importante entender que justamente si de repente ese corte ya se descongeló y ya estuvo arriba de los 5 grados y a los 6, 7 o 10 grados, 20, 30, ya otra vez hay crecimiento bacteriano. Y luego otra vez lo congelamos. Si lo descongelamos, pues al final del día, igual, caja de Petri, en donde las bacterias tienen el elemento fundamental: humedad, proteína, acidez adecuada y temperatura idónea para multiplicarse. Entonces, bueno, ahí está el tip, ¿no? Chef Alejandro García, docente de Aprende Institute, certificado en procesos de seguridad e higiene alimentaria. ¿Dónde lo podemos encontrar? Si es que alguno de nuestros amigos del equipazo quiere contactar con usted, redes sociales o de qué manera, chef. Así es, mira, pues nosotros estamos, pueden encontrarnos ahora sí que en aprende.com, está muy fácil la página, aprende.com, más fácil que eso no hay, pero fíjate que aprovechando, voy a comentarles que en estos tiempos de pandemia, Aprende Institute hizo un curso, un diplomado totalmente gratis, justamente para sumarnos a los esfuerzos en hacer, digamos, contrapeso a esta pandemia tan fuerte que estamos viviendo, y hicimos un curso precisamente de seguridad e higiene alimentaria para todos aquellos que tienen un negocio de comida o para aquellos como Blanca, que ya vi que les encanta la cocina. Entonces, la liga está súper fácil. En realidad es meterse a la página de nuestra aprende.com y es aprende.com/curso-medio COVID y es eso. Aprende.com/curso-medio COVID y listos, van a entrar totalmente gratis, no les va a costar absolutamente nada. Son 7 lecciones muy, muy valiosas, donde justamente en una de ellas vemos el tema de congelamiento y descongelamiento, pero así hay otras 6 lecciones súper interesantes. Venga, muy bien. Muchísimas gracias, chef. No, gracias a ustedes. Alejandro Gracias. García. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.